Nada kendo tata. Vamos al cultivo del maíz. Vamos a visitar al Señor del Cerro. Cuando hacemos un trabajo grande, tenemos una fiesta, o también cuando el curandero nos atiende de alguna enfermedad, es necesario hacer una visita al Señor Grande, al Señor del Cerro. Que tiene su casa en la cima de algunos de los cerros más altos y grandes de nuestra comunidad, por ejemplo, el de Yucutixinu y Yucuandava. El rito consiste en llevarle una ofrenda que se compone de alimento, vino y tabaco. La casa del Señor del Cerro está formada por un grupo de piedras encimadas, las cuales están colocadas de tal forma que tenga un hueco en la parte interna. Una piedra plana colocada al centro, que es la mesa, y otra piedra igual que tiene la función de una puerta. La persona que es encargada de llevar esta ofrenda tiene que ser una persona mayor y muy respetable. Al llegar a la casa del Señor del Cerro, comienza por hacer unos rezos y enseguida le pide permiso para servirle la ofrenda que ha sido enviada por la persona responsable del trabajo de ese día. También se le agradece por los trabajos anteriores que han sido terminados satisfactoriamente. Por último, se le pide permiso para realizar un nuevo trabajo o evento, y que durante el mismo proteja a las personas que van a participar y también a sus animales. Si se trata de una siembra, se le pide que la cosecha sea buena. Para cuestiones de curación, se le pide que la persona enferma se recupere pronto. Esta es la manera de tener contacto con la madre naturaleza. Y con esto, nosotros nos sentimos muy bien, pues estamos cumpliendo con el conocimiento milenario de nuestros antepasados. Y 1. Nanacachindoñu'u. Vamos a barbechar la tierra. Cuenda hanakwe nuba aku ichundo. Sheji kashi hananacachindo kuñundo. En el cultivo del maíz se requiere que la tierra esté bien preparada. Nada tallando, nada kando, nada cuico cavando sí y auyata. Para esto se realiza el barbecho, que consiste en aflojar la tierra usando el arado, unido al timón que esté enganchado por medio del barzón al yugo. Katniyundo ndi kunjikuchundo, neetna atindi ijuhu. El cual es jalado por una yunta de toros o vacas. Te di tati kuyatando. Du ashetniyondo, sheja menikande yokunuyondo. Si el terreno así lo permite, esta actividad debe hacerse al término de la cosecha. Cuenda hanak bakuti kunuyondo. Nakachindoshi. Debido a que así se aprovecha la humedad de la tierra. En terrenos duros,
pedregosos o secos, se recomienda hacer el barbecho 2 o más veces. Chijindo yo kakuñundo tayo dikikuya to no hanya aniku yachindo kunde tundo ndena na kuita davi cuenda hana nakubita shilua dadi shejikashi hana nakachindo ñu dina ante kahana kanindo shichi. Y en caso de no realizar el barbecho, se debe esperar a las primeras lluvias previo al trazado del surco. Dos. Nakundet Yushilua. Vamos a esperar un poco. Nakwa anindi ihani nakachindo ñu kundet yushi Después del barbecho, se dejará el terreno en reposo. dena nakuita davi kuyabashi ne uyo abril di junio Para que al recibir las primeras aguas de la temporada, entre abril y junio, chine nakuido shindoyo pueda absorber suficiente humedad y se proceda al siguiente paso. tenoya ni kuyachi anakachindo kuñundo. Es importante mencionar que la duración de este reposo del terreno varía de acuerdo a la fecha en el que se realiza el barbecho. Ante ka kanindo shichi kaji kashiha na dina dachi ñu Ya que si se hace hasta las primeras lluvias, dicho reposo será más corto. Tres. Vamos a hacer el surco. akanindo shichi kishe en donde diki ñu. Para hacer este trabajo, al arado se le agrega una escobilla, para que nuestro surco quede más amplio. Tedu akendo sheji kashiha andana kokushichindo. Los trazos siempre comenzarán de la parte superior del terreno hacia abajo, buscando que estos sean los más rectos y uniformes. Shishiti shichi kaka kunjikutundo nakwa takabando. Es muy necesario que el primer surco sea bien trazado, porque dentro de dicho surco tiene que caminar uno de los toros. Unu nakibiyata chindo inchiti kashuyata cuenda hanakoke kushichindo. Para que la distancia requerida entre surco y surco sea uniforme, y así evitar que la milpa se maltrate. Cuatro. Vamos a sembrar el maíz. Shiti shichi kakini nando uni akununi. Es en este paso cuando se depositan dentro del surco 3 o 4 semillas de maíz, agregando una semilla de calabaza y 2 de frijol. Kandagatna shindi inyu di yuchi ityu. Dichas semillas se agregan de acuerdo a las condiciones del terreno, principalmente al contenido de abono. Kunde ando nakwa aji she dande ndo ñu undi kushe ba ando. Para tapar las semillas se utiliza el pie derecho, el cual empuja la tierra primero hacia la izquierda y luego a la derecha. Chishe ruesando kuha kuiñindo daka ando ishe te dake tukundo tata. Acto seguido se da un paso y se repite el mismo proceso de depositar las semillas y taparlas.
1, 5, Itiun. Vamos a labrar la milpa. Diu oko anida kendo tata. Hanishe nuku itiundo. Teshejikashi hanadandando un sheshi. A los 22 días del sembrado, la milpa, es decir, cada planta de maíz, ha crecido lo suficiente para pasar el arado sobre el surco. Niño ya nani itiununu. Daya andoyata no shichi. Dukan kuhani nakandodo itiunu shichi. Llenando de tierra las matas que quedan cubiertas de tierra y encima del surco. Kuno ni junji kutundo. Aquí iñunu juti. Cuando vaca shitiku itiundo. Para que los animales no se coman la milpa, hay que taparles el hocico con unos tejidos en forma de bolsa llamados bozales. Seis. Nandane. Vamos a levantar la milpa. Kaninde un she itiu. Na anida bishi. Al paso del arado, la milpa se tapa de tierra y se dobla. Shejikashi hananata bando itiu. Dane endoshi. Dande endoño un sheshi. Por lo que, con ayuda de una rama en forma de gancho, se descubre la milpa, se acomoda en forma vertical y se le amontona suficiente tierra en el pie, apoyándose con las manos y el gancho ya mencionado. Yukundo ikaruti anadakandando ñu yachi nindane endo itiu. Este proceso se debe hacer de inmediato debido a que si se deja para el siguiente día, la milpa empieza a deformarse y a tomar color amarillo. Cuando habaku kwashi. Bi ikakundabishi. Tenona kundabi. Lo cual se agrava si ese día llueve. Usa 7. Nandivida. Vamos a encajonar la milpa. Nada ya atiu kundo yata shitishichi. Cuenta ganadanda ma candoño un she itiu. Se vuelve a pasar el arado dentro del surco, para que el pie de la milpa sea cubierto de más tierra. Ha kadando diu oko hani kununushi. Na akundando ha na kwenundaba ni itiu. Cuenta habat na nushi. Oreja ay yuhu. Esta actividad se realiza cuando la altura de la milpa sea regular, para que el paso del yugo no la quiebre. Chi itiu kundo ichitika yu yata. China chindeña ashi. Hama akañu nanda she itiundo. En este paso también debe colocarse una escobilla al arado, para que éste empuje más tierra a las matas de milpa. Natniu. Vamos a arrancar la hierba. Sheji kashi hanakunda anundo kuitundo. Chiyo yachi she no kuu. Iyo hakashindo nakuyu kutitiu. Es importante cuidar que no tenga hierba nuestro sembradío, pues estas crecen muy rápido, evitando que nuestra milpa, la calabaza y el frijol lleven a cabo su proceso adecuado de crecimiento y desarrollo.
Ay yo ha kashi takitine va ando. Niu ondo taku ha. Dando ondo neu itundo. Por ello, debemos hacer varias visitas a nuestro terreno para deshiervar durante todo el ciclo de cultivo. Cuando habakutneño, anacueno va ya kutatando. Algunas de estas hierbas que cortamos sirven de alimento para nosotros o para nuestros animales. Nueve. Nakyu Undoshi. Vamos a arrancar la espiga. Cada hatnyu undo yoko. Shinjuba aku itundo. Hanatnyu undo yoko shi. Esta actividad puede no hacerse, pero si se realiza, favorece el crecimiento de la mata de la milpa, al igual que su elote y finalmente la mazorca. Kunjiku itundo kashi ta yokotnyu undo. Al mismo tiempo, la espiga puede servir de alimento para los toros y vacas. Tanoyaniku hatnyu undo shi. Antyu yuhaku tuku. Es importante aclarar que este punto es ocasional, ya que si se omite el arrancado de las espigas, tampoco se provoca un problema a nuestra milpa. Ush. 10. Nakunde a tiu. Vamos a cuidar nuestra milpa. Diandiu kunde anundo ku itundo. Shinden nada que endo tata. Uninde nandane endoshi. Ko kititnyu akitikashi. Tenoya kunde anundo shi. Debemos tener mucho cuidado para que los animales domésticos, como toros, burros y chivos, Ya takiti yo kunube endo. Nakuchun, kolo, kuni, atakati. Na inakweye. animales silvestres como la zorra y la comadreja, Di takiti yo yuku. Nakuchoko, shikui, maa, huili, achikaka. e inclusive aves como el cacalote y el cuili, no perjudiquen el crecimiento de nuestra milpa en sus diferentes etapas. Cada año tiene nadando hondo. Cuentiñundo tado nindachi. Katandendo shi yuñu ityu. Cuenta hanakuito iyoti. Para evitar que esto suceda, se pueden emplear ropa que ya no se use para hacer espantapájaros o simplemente poner objetos en el terreno que se muevan con el aire. Ushi y 11. Nakanu ndo. Vamos a cortar caña. Naka ndota ityu. Kanya tyundidishi. Ka nondoshi te kuchindondo. Si de las 3 o 4 semillas de maíz que se sembraron nacieron todas, en este paso se debe escoger a la milpa que no tiene elote para darle un uso diferente. Akada kashi kunchikutundo. Tashe químico. Da dice deshi. Chiñatu kanyu dijindo. Ya sea como forraje o para mascar la caña, ya que en dicha etapa se encuentra tierna y sobre todo dulce. Kunde andote no iyo itune undidi. Cada canundo didi de chishi. Por desgracia, el uso de fertilizantes ha hecho que la caña sea hueca y salada. Chindidi de nino. Kundidi canu. Cuando la milpa tiene doble elote,
se corta el que se encuentra ubicado más abajo, con el objetivo de que el que se quede tome todos los nutrientes disponibles. En esta etapa de desarrollo de nuestra milpa ya se encuentra el cuitlacoche, el cual se corta para su consumo. Ushi 12. Natabin. Vamos a piscar la milpa. Nani shenyu hani shishe kuitundo. Hani kadushi. Natatna ando niñi. Haku hata vindo itiu. Cuando nuestra milpa ya maduró, estando secas las matas, se procede a cortar las mazorcas. Di nanatatna ando njichi. Cuenda habaka di tanjichi. Te tanjichi kui kadukueshi. Se asigna a unas personas que llevan un tenate de necapal. Son quienes recogen las mazorcas, mata por mata y surco por surco. Nakanatna ando cuenta hanachintetna ando. Y kashichiku cuendando hata vendo itiu. Indo chidi y dande endo niñi. Ta vendo. Te cot niño y te cuido y jica. Otras personas, que se llaman cargadores, son las encargados de recolectar las mazorcas de los necapales en un piscador, que es un canasto grande de carrizo, con el que se transporta la cosecha hacia la troje. Ya ade, nakwa atacaba ando hata vendo itiu. Natatna de niñe, te kunde kadende. Nujinaa, anakuyukushi. En cuanto a los ejotes, se recogen estos antes de piscar, para evitar que se truenen. Ushi 13. Nadandendo. Vamos a echar la mazorca a la troja. Nuyaka kunu kuniendo. La troja es el espacio donde se conserva la mazorca. Tena cuido, niñi, te shido jika. Tajuku de shijatni nunde kujaka. Te nonde kushika nyu itiu. Tajuku de niñi nyu. En el proceso de pisca, el cargador amontona la mazorca cerca de la troja, después de que su canasto se ha llenado, siempre y cuando la troja esté cercana al terreno. Yunu kunu dandendo, niñi. Cuenda hanana cuidondoshi, te dandendo, niñi, chitijaka. Pero si está lejos, la mazorca se amontona a una orilla del terreno. Para posteriormente llenar unos costales y llevarlos en burro hasta la troja, como una medida para conservar la mazorca. Ushikun 14. Nakende donde yo. Vamos a cortar el zacate. Dayo oku hakashi kunchikutundo. Diatan yuya ite kui. El zacate, es decir, la milpa seca, sirve para forraje en tiempos de sequía. De que enden donde yo cuando bajaban dachishi. Por lo que se corta y se conserva con sumo cuidado. Va a catenona biconu. Sin embargo, antes de esto se debe quitar los ejotes de frijol que fueron sembrados. Naki ni donda yo o
vamos a amarrar el zacate. Sheji kashi hanaki nindonda yo cuenta hanakada nakuidondoshi. Para facilitar el acarreo y el acomodo del zacate, se hacen manojos. Que ndendonda yavi tendata cuechindoshi. Previamente se cortan pencas de maguey, del cual se sacan tiritas y se dejan orear por un día. Kakindoshi nuñu nakadushi lua cuenta hanakunde kutiu ashi nashen yuki nindonda yo. Después se unen 2 tiras por su parte más gruesa. Se utiliza posteriormente para hacer los manojos. Natatna ando jikni danda ando shinu dukun cuenta haba kashi takitindo. Después de este paso, se recolectan las calabazas, las cuales se ponen en tapancos, para que no se echen a perder y para que no las coman los puercos. San 16. Nadan yo. Vamos a guardar el zacate. Y ya con un indi itni ushedendo nakuidondonda yo dandando shinu dukun. Este último paso consiste en acarrear los manojos de zacate hacia donde se va a guardar. Diki jutnyu nyujada atnyunji a inga kajutnyu. Generalmente se acomoda sobre las ramas de un árbol, que puede ser un encino, un chaparral u otra semejante estructura de ramas. Yuga kune endo nakwa dakashindo kunchikutundo tanyu nyatu itekui hakashiti. De aquí se irán tomando uno a uno los manojos para darle de comer a los animales durante la época de sequía. Así ocupamos el maíz. Kushi hakashindo ta hakashita kitindo kushi hakashita tandodo. Como nuestro alimento y como el de nuestros animales. Así como para nuestros rituales. Y también como semilla, para continuar con el ciclo de vida. Daku Nixtamal Yushe masa. Dita tortilla. Dita bico tortilla de fiesta. Ditandodo tortilla del Señor del Cerro. Ditandilli tortilla para difunto. Ditandeyu tortilla para el Día de Muertos. Chicaduñi tostada para el enfermo. Lulu memelita para el bebé. De memela. Den de ina. Memela para perro. Den de memela de manteca. Tiuli Kuishi, atole blanco. Tiuli Yitni, atole de granillo. Tiulicuita, atole para desmayado. Diushe, pozole estilo mixteco. Diushe li'i, pozole de gallo. Yuchi no nindu enole. Yuchi, harina. Ndidi, elote. Yicamama, huitlacoche. Ida, chilote. Yete,
cabello de elote. Do, caña. Chico vinde, tamal de nopal. Yushen chico, masa para tamal. Yushe dita, masa para tortilla. Yushe shitniu, masa para horno. Yushe pi, masa para el pollito. Yushe bilu, masa para gatito. Chico cuño, tamal de carne. Yushen divi, masa para huevo en comal. Yushen deyu, masa para mole. Ñama, totomostle. Yoko, espiga. Dayo'o, zacate. Bañe, olote. Chico ndidi, tamal de elote. Nuestro maíz. Du ashet niñondo kununindo. Tabando niñi yaka, nakando niñi kano. Niñi vi, chiniñi haku, tatando kuyabashi. Una vez terminada nuestra cosecha, se busca en la troja la mazorca más grande y bonita, la que tenga el mejor maíz, ya que de ellas obtendremos las semillas para el cultivo de la temporada siguiente. Nuni niñi kano, kukutatando, chitni utata, kutni utatnuni. A este maíz seleccionado le nombramos tata, debido a la importancia en la vida de la comunidad. Nuni kwechi, kununi kashindo, na akashik, takitineba ando nubee. El maíz restante es usado para nuestro alimento y el de los animales. Nuyabi, damando, nunindi, dia tahanyachu, nuyundo, tahabashi, nushika. Yo anjibidiko, nuni, nuyabi, o tahashe, nyachabi ba ashi, chenya kutnuni inishi, nyashi nishi, dia tatniyushedendo, cuando hanakobaa, kutatando. También puede ocuparse como moneda de cambio en trueques. Algunas personas tratan de vender su maíz en los mercados. Sin embargo, nadie paga el precio justo. Los compradores no entienden el proceso de cultivo de la forma tradicional. Kumendo, tateñudavi, kuitiundo, adivinani yuku, aku ukushi, ununindo. Adivinani, akushi, ikushi kutatando, shishe enuni, y hondo yuajibi. Para nosotros la milpa no es solamente una planta ni el maíz solo un grano. Dukani ka atatanu shenu, adukani kindo, ashinitniuni, tate hanaa, tate niko takunuyundo. Consideramos que el cultivo del maíz representa un gran tesoro cultural heredado de nuestros antepasados. Niño y ya, ñu y ya, naku hija, nada kani niña ani, teka ani kutnundo, baku kanu ni hakani, india hashedendo, kundo, naku akundo teñudavi, tashabini, nikutabindo. Que este sencillo proyecto sea motivo de reflexión sobre nuestra cultura y sirva para recordar y no despreciar nuestra identidad. Invitamos a rescatar, practicar y promover todos los rasgos culturales de nuestro pueblo, Ñu Davi. Gracias.